I've got you. Me encanta. La voz introduce las entrevistas con vos. Entrevistas en donde nosotros nos salimos un poquito de la coyuntura, nos alejamos de las noticias, nos alejamos de los políticos, nos alejamos también de los funcionarios y de los encuestadores y nos ponemos a charlar sobre temas que quizás se nos pasan muchas veces y que a mí me parecen que son los temas que hay que hablar. Por eso hoy tenemos la oportunidad, y me entusiasma muchísimo charlar con él, de charlar con un fotógrafo, pero que además es docente, una persona que está todo el tiempo viviendo de y en la fotografía. Estamos hablando de Julián Rodríguez. Él trabajó como reportero gráfico, en fotografía editorial, en fotografía publicitaria. Hay ahí un quiebre en los Juegos Panamericanos en donde dice, me voy a enfocar en la docencia, en la investigación, en el trabajo como fotógrafo, pero como autor, y a lo largo de los años enfrentó críticas, enfrentó desafíos, enfrentó aplausos también, pero siempre comprometido con la fotografía. ¿Cómo andás, Julián? Bien, bien. Seguramente mucho mejor de lo que merezco, por lo que ¿Sí? escucho. Sí, sí, Bueno, sí. esa es la cuenta que uno hace todos los días prácticamente, es el equilibrio. Yo al menos prefiero creer que es así. Bueno. Digo, estoy haciendo lo que hago, lo que me sale a hacer, y entonces sospecho que como me va es como me debe ir. Me gusta mucho. Claro. A ver, entraría por esa puerta, pero voy a ir por otro lado. ¿Vamos con una definición de qué es la fotografía para vos? Sí, un modo de vida. ¿Es un modo de vida? Totalmente. ¿Te cambió la vida? O sea, tu vida sin fotografía no sería la misma. No, claro. Es más, yo para cuando empecé con esto tenía otros planes para mí. ¿Cuáles eran esos planes? Y seguir con ingeniería, por ejemplo. Yo estaba en la secundaria y me topo con una materia, se llama metalografía. Abrazo enorme a mi profe Licciardi, que me dicen, mira, pon el microscopio, ves esto y lo fotografiás. Ah, fotografiar. Sí, zampan en el microscopio una cámara, hacen la foto y la ves venir en el laboratorio. Dicen en Balcarce. Una cosa maravillosa. ¿Año? De 87. 87. 87. ¿Y qué dijiste? Esto es magia. Claro. Esto es magia. Digo, empezaba a tener sentido porque teníamos materias como química. Dice, bueno, estabas en una técnica, es dable, que, bueno, pero ahí se empieza a ver todo. Y empezás a ver algo que a ojo no se ve, que es la estructura de los metales ferrosos. Pero además, cómo una realidad que aparentemente es una cosa, también puede ser otra. Gracias a microscopio y gracias a ver de otra manera las cosas que vemos. Ese cruce, ¿no?, entre arte y ciencia, ese cruce entre algo que no se ve, algo que se ve, algo que se intuye, vos lo vivís con y sin la cámara. Es decir, vos ahora no tenés la cámara, pero nos estás mirando a nosotros, estás mirando el estudio, estás mirando las luces. Sí. ¿Vivís así como en estado de fotografía? Sí. No sé si existe el estado de fotografía, pero... Viendo condiciones de luz. Cuando entré vi dónde estaba la cámara, cómo era la inclinación. Veo la cámara del teléfono que me está tomando sobre este lado. Sospecho cuál es el fondo, si la condición de delta, de diferencia tonal, es la correcta o no. Pero no con ánimo de crítica. Disfruto de ver cosas horribles solamente porque la condición de luz es hermosa. Cuando la luz está bien, y esto no quiero que caiga en la mariconería ideológica de, ay, había una luz hermosa. No, es una cuestión física, diferencias tonales, cromáticas, que hacen que cualquier cosa sea fácil de percibir. Y entonces la mirada puede quedar mucho tiempo. Y entonces quedás en ese lugar, en un movimiento armónico, que se parece mucho a la armonía que debemos tener para la introspección. Estamos hablando con Julián Rodríguez, él es fotógrafo, estamos en este marco de entrevistas con vos, y yo lo que te quiero preguntar ahora es dos cosas, mil cosas te quiero preguntar, pero ¿cuál fue la foto más difícil y por qué? Si es que existe la foto más difícil. Pero el momento, digo, ¿no? El momento en el que vos estabas y decís, esto no va a salir y te sorprendiste. Mira, yo tuve muchas expectativas en relación con la fotografía, algunas fueron cumplidas y algunas no. De esas terribles derrotas tengo grandes aprendizajes. Yo quise ser fotógrafo en Yugoslavia, en la guerra, y me dio miedo. Y hice lo posible por irme pronto. ¿Estuviste ahí? Sí.
Quise hacer fotos en el nacimiento de mi hija y no pude. Quise hacer fotos en el nacimiento de mi hijo y sí pude. Entonces no vi el nacimiento de mi hijo, porque lo fotografié. Mi hijo tiene entonces el recuerdo de él chorreando en manos de la obstetra. Mi hija no, pero vi cómo salía. Ahí me di cuenta de lo que era un nacimiento. Pude fotografiar el cadáver de mi madre, salida de la morgue, porque el flaco de la camioneta me hizo la gauchada de abrirme el cajón en la vereda, porque en la morgue no se podían hacer fotos. Y ahí es que la dificultad tiene que ver con el objeto. La fotografía no es más difícil o más fácil según los elementos. Tiene que ver con si podemos concretar o no el deseo que nos impulsa a hacerla. Nosotros podemos colmar nuestro deseo, esas ganas de querer hacer algo. Hay veces que no tenemos claridad en relación con cuál es nuestro deseo. Muchas personas suelen creer entonces que la cámara les funciona mal. No, la mayoría de las veces terminamos creyendo que hay que fotografiar tal cosa o tal otra. Y tal vez no sea eso. No fotografiamos en tanto cosas, sino en tantos significados. Ahora, es tremendo lo que vos contaste recién, ¿no? De fotografiar a tu mamá que falleció, fotografiar la vida que están haciendo, ¿no? Como los dos extremos, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Es para vos? ¿Es para alguien? ¿Es para el mundo? ¿Por qué lo haces? O si tenés el recuerdo de ese momento, decir, ¿por qué estoy haciendo esto? A ver, cuando nacieron mis hijos, porque quería que lo tengan. Tal vez sea... Ellos. Claro. Tal vez sea lo mejor que yo pueda hacer por ellos. Más algunos que otros errores en su educación. Y en relación con la muerte de mi vieja, porque mi cámara ahí era un salvavidas. Si yo estoy en modo fotógrafo, soy invulnerable. Fue un escudo. Claro. Dice, ay, pero en vez de ponerte a llorar, déjate tranquilo, que yo voy a tener tiempo para llorar a mi vieja. Yo con esa cámara, es más, volví, cuando me avisan y me voy a San Telmo a ver qué es lo que había pasado, vuelvo hasta mi casa a buscar la cámara. Sabiendo que yo con la cámara me pongo en modo fotógrafo y ahí soy salvo. Uh-huh. Y hay otras fotos que las hago por esta cuestión de honestidad entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Esa sincronicidad lleva tiempo entrenarla, por lo que te contaba hace un rato. Hay muchas personas dispuestas a entender que las cosas son condición suficiente. Alguien sospecha que si una vecina dice que hay mugre en la vereda, a él le cabe llamar a la radio para decir que es la misma vecina que le llena de heces la propia. No, corazón. Te está pasando algo por dentro con esa vecina. No sabés si era esa vecina. Bueno, con la realidad, cuando la vemos y cuando la queremos fotografiar, pasan esas cosas. Solamente hay que ser sincero con uno mismo y entrenado en esta cosa del cómo hacer. Si no podemos creer que el problema lo tiene la cosa, la cámara. Y no, es un trabajo sobre uno mismo. Para alguien que no tiene la menor idea, que nunca agarró... Hoy es difícil decir alguien que nunca agarró una cámara porque todos los teléfonos son cámaras. Potencialmente uno puede hacer fotografía, pero uno intuye que hay otra manera, ¿no? Que hay como una especie de diferencia entre tener el objeto y poder hacerlo. Yo también puedo agarrar un violín y va a ser un desastre, ¿no? Puedo tocarlo, no quiere decir que pueda hacer música con el violín. ¿Qué le dirías que le aportaría a su vida sumar la fotografía a su vida? Bueno, sin duda, un recurso para el autoconocimiento y para el descubrimiento de eso que todavía no sabes que sos. Haciendo fotos, como estás poniendo tu deseo en juego, es el motor que te impulsa a actuar. Lo que aparecen son emergentes de ese deseo. Y con el tiempo empezás a darte cuenta que, mirá yo lo que hacía. En la que no hay que caer es en la del compilado de las cosas. No a ver cómo sería eso. Claro, no quiere decir que una persona que fotografía elementos, paisajes, entonces sería un paisajista o sería un viajero. No, eso es una cosa forzada. Es como creer que si soñaste con 2 borrachos hay que jugarle al 214.
Llega a salir mañana y sabés que no. En el mazo está. Te llaman todos los días. En el mazo está. Claro. Digo, de 100 tenés un 1% de posibilidades. Claro. Pero no son las cosas. Son lo que nos impulsa a actuar. Entonces, si las cosas que ves no te provocan a vos otras reacciones, otras sensaciones, otras emociones, ¿por qué pensarías que podés contar lo que ves de un modo particular? ¿Te puedo compartir una hipótesis que tengo, que Sí. me surgió en este momento y ya con eso cerramos? Podés estar de acuerdo, podés estar en contra completamente. ¿Hay algo del miedo al tiempo en un fotógrafo? En decir, bueno, tengo la máquina perfecta para que detengo esto y bueno, todo lo demás que es inevitable, todo lo demás que es ese río que va a seguir y que va a seguir y que va a seguir, aunque sea por un segundo, al mejor estilo La invención de Morel, va a quedar ahí para siempre. ¿Le tenés miedo al tiempo y sos fotógrafo por eso? No. Soy un gran amigo de la muerte, que es el monio Sí. que va a llevar esto. No, digo, tengo todo este tiempo para hacer las fotos que hago, para vivir como quiero. Lo único que me queda por hacer es ser consistente, coherente, eficiente y comprometido. Porque de la misma manera que plasmo mis deseos, sé que soy parte de una sociedad que también lo hace. Y entonces aquí es donde el arte pasa a ser la disciplina más política de todas. Porque no es más que la proyección de los deseos colectivos conjugados en sociedades que a veces se animan a leer y a ver y a sentir las miradas de los demás. Hay gente que solamente ve cosas. Gracias, Julián. Por favor, a ustedes. Julián Rodríguez lo encuentran en Instagram, Julián Rodríguez, fotógrafo, pueden ver también ahí en sus redes todo el material que tiene. Me encanta escucharlo, además tenés una forma de hablar, espero que del otro lado lo hayan disfrutado tanto como nosotros y con estas últimas palabras de esta entrevista vamos a cerrar el programa. Mañana nos reencontramos a la 1 para hacer una vez más los datos del día y ustedes se quedan con Agus Girotti y todo el equipo de Primera Tarde. Un abrazo muy grande, buenas tardes.